Se ha molestado en contar, no hace Héctor a fin de cuentas lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas porque nos parece su valor más auténtico, más difícil que el de los insectos. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldado luchan y mueren porque tienen que hacerlo sin poder remediarlo, como porque la araña se come la mosca. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere las termitas soldado no pueden desertar ni rebelarse ni remolonear porque otras vayan a su lugar. Están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir solo de misión. En el caso de Héctor es distinto, podría decir que está enfermo o que no le da la gana enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizás sus conciudadanos no le llamen cobarde y le tuviesen por un cara dura que se quizá le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe por mucha presión que los demás ejercen sobre él. Siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer, no está programado para ser héroe, ninguno lo está. Ya hay que tenga su mérito, su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción, a diferencia de las ermitas, decidimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrión, libertad. Los animales, si no, digamos ya los minerales o las plantas, no tienen más remedio de ser tal como son y hacer lo que están programadas naturalmente para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan y aplaudirles por ello porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía, y a pesar de todo nuestras precauciones debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso pero parecido, nuestro programa cultural es determinadamente nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje de que le da forma, un lenguaje que se nos impone desde afuera y que no hemos inventado para nuestro uso personal. Y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas. Es una palabra que se nos inculcan desde la cunita en unas felicidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante prescindibles. Por eso Héctor es el que debemos de hablar. Su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo, colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con afecto a su mujer Andromaca, que le proporcionaba compañía placentera, y a su hijito para que sentía lazos de apego biológico. Culturalmente se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres y las tradiciones. Además, desde pequeños la habían educado para que se fuese un buen guerrero al principio de su ciudad y se le dijo que la cobardía era algo aborrecible e indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y se le castigarían de uno u otro modo, de modo que también estaba programado para actuar como lo hizo, ¿no? Y sin embargo, Héctor hubiese podido decir a la porra con todo, podría haberse disfrazado de una mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles, ofreciéndole sus servicios como guerra para invadir Troya. Por su lado más débil, también podría haberse dedicado a la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos, sino poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros dado quién era Héctor y la educación que había recibido, pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles, sino mientras que un castor fabrique panales o una termita de soltar algo raro, sino estrictamente imposible. Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los animales o con seres naturales sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Es cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también es cierto que no podemos, que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa, y aquí conviene señalar de aclaración respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa, haber nacido tal día, tales para distintas países, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etcétera, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda, disfrazarnos prudentes, temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda, disfrazarnos de osos de las cavernas, defender Troya o huir, etc. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lo lograrlo indefectiblemente, no es lo mismo la libertad que consiste en elegir dentro de lo posible que la omnipotencia que sería conseguir siempre lo que uno quiere. Aunque pareciese imposible, por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo,
es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo, en cambio soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito la cosa no me resulta demasiado difícil. Si decirle hacerlo hay cosas que dependen de mi voluntad y eso es ser libre, pero no todo depende de mi voluntad, entonces sería omnipotente porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlan mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en el que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario, pero cosa importante, no por ello dejar de ser libre, aunque me escueza en la realidad existen muchas fuerzas que limita nuestra libertad desde terremotos, enfermedades hasta tiranos, pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza si hablas con la gente, sin embargo, verás que la mayoría tiene muchas más conciencia de lo que limita su libertad, de que la libertad misma te dirá libertad, pero ¿de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres si nos comen el cuco desde la televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan y si además me falta dinero para comprarme una moto, que es lo que yo quisiera? En cuanto te fijas en un poco, verás que lo que es así, Alan, parece que se están quejando, en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, uff, menudo puesto que nos hemos quitado encima. Como no somos libres, no podemos tener la culpa de que nada nos ocurra, pero yo estoy seguro de que nadie cree de que veras no es libre, nadie acepta sin más que funciona como un mecanismo inexorable de relojería o una termita. Uno puede considerar que optar libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil. Entrar en una casa en llamas para salvar a un niño, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza a un tirano, y que es mejor que decir que no libertad para no reconocer que libremente se prefiere lo más fácil, es decir, esperar a los bomberos o lamer la bota que le pisa a uno el cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos, si tú hubieras querido cuando cualquiera se empeña en negarte, los hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y asegurarse que todos los hombres eran tema remedio que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estancazos con toda su fuerza. Para, ya está bien, no me pegues más. Le decía al otro, y el filósofo, sin dejar de susurrarle, continuó argumentando: no dices que no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que hacerlo, pues entonces no gastes saliva pidiéndome que pare, soy automático. Hasta que el amigo no reconoció que el filósofo podía libremente dejar de pegarle, el filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla más que en el último extremo y siempre con amigos que no sepan artes marciales. En resumen, las diferencias de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las serpientes nos suele pasarse. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar a saber vivir o arte de vivir. Si prefieres, es a lo que llaman ética. De ellos, si tienes paciencia, seguimos hablando en las siguientes páginas de este libro.